volumen, así se escucha bien. Y vamos a empezar el mate. Bien, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Llevándola. Remando. Sí, el último tirón. Sí. Siempre fin de año suele ser así y no se termina cuando termina la universidad. Ya les voy adelantando que, como quiera que sea, a fin de año todo el mundo se le ocurre hacer de todo. Bien, nosotros veníamos medio tranqui en septiembre, octubre, ahí en el laboratorio, pero que aparecía poco trabajo. Ahora, a partir del 20 de noviembre, es una lluvia, es un imposible. Bueno, bien, chicos, ¿quién, ¿quién quiere arrancar con consultas? ¿Qué temas son los que los preocupan? ¿Qué cosas quieren que reveamos? Profe, yo la primera duda que tengo es el tiempo estimativo para entregarlo, fecha. Miren, traten de entregarlo ante Navidad. Yo ya hablé con la gente de académica, o sea, en teoría, yo tengo que entregar las notas cerradas mañana. Ya pedí autorización para estirarlo, les comenté cómo venía la cosa, les comenté esto de que en función de la cantidad de chicos que estaban afuera no pudimos hacer todos los prácticos, tuvimos que hacer todos los prácticos al final, así que bueno, ahora les tocaba a ustedes una cantidad de trabajo que no iban a poder resolver en pocos días. Así que, digamos, traten de entregarlo antes de Navidad y yo después me las arreglo como para cerrar las actas. ¿Les parece bien? ¿Les queda bien esa fecha? Sí, de 10. Por mí sí, profe, porque el lunes Antes de rendimos Navidad lo también. podemos estirar hasta antes de fin de año, qué sé yo, pero bueno, preferiría antes de Navidad. Porque después ahí entre Navidad y fin de año se complica todo. Sí, profe, mejor porque así llegamos bien, Está bien. bien con el TP y no a las apuradas, digamos. No, sí, chicos, a mí lo que me interesa de esto es que ustedes saquen un aprendizaje limpio. Así que en eso los voy a apoyar. Hola, Paula. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted? Bien, bien, bien. Recién estábamos hablando de los chicos me preguntaban para cuándo había que entregar esto. Yo les decía, bueno, al principio yo tenía que cerrar las actas para mañana, lo cual es imposible, pero ya pedí autorización en académica para que nos extiendan el plazo. Eh, yo les decía, bueno, traten de terminarlo antes de Navidad, cosa de que a mí me queden unos días ahí para cerrar el acta y todo ese tipo de cosas, para corregirlo, cerrar el acta. ¿Mm? Bueno, buenísimo entonces. Gracias. Después, eh, ¿cuáles son las consultas o las dudas o lo que quieren que repasemos? Profe, yo Sí, tengo dudas con el tema de polímeros. Realmente se me complicó bastante. La parte de tracción, todavía, la parte de bien. fractura todavía no la encaré, Ujú. pero la parte de tracción me trajo ahí unos cuantos problemitas. Bien. Primero que nada, sí. Sí, sí, no, dale, dale. Ah, bueno, primero que nada, eh, para hacer el tema de las gráficas, sobre todo.
porque bueno, Ujú. están los datos y hay dos columnas de deformación, que una Sí, creo que es la que dijo usted, que es la que corresponde al clip, y la otra es creo que la del desplazamiento del cabezal, parece. en realidad eso, tal como les había puesto en el WhatsApp, ahí tenés, hay una triquiñuela que hace el programa, que se puede hacer, que nosotros también la podemos hacer, eh, sobre todo en polímeros no tienen mayor implicancia, porque bueno, como vieron ustedes, podemos seguir estirando el material ese y va a seguir hasta alcanzar en algún momento la rotura, pero son instancias de deformación que excepto para cosas muy particulares no son de utilidad. Entonces, eh, el tema es, vamos a ver si vamos a compartir la pizarra acá. El tema es el siguiente. Ustedes van a tener dos señales en milímetros, ¿sí? Una de las señales en milímetros es el desplazamiento del cabezal de la máquina. Ese desplazamiento del cabezal de la máquina, todo lo que dice es eso, cuánto se desplazó el cabezal de la máquina y qué fuerza hizo, nada más. Uno puede hacer un registro de esa instancia y les va a dar un diagrama parecido a lo que normalmente hubiesen obtenido, ¿sí? Pero el problema, por ejemplo, acá tenemos carga y acá tenemos vamos a poner así, desplazamiento del cabezal, ¿sí? Esto está normalmente en milímetros, y esto está en Newton, en kilonewton. El tema es que este gráfico, ¿sí? Yo no lo puedo traducir a deformaciones. En principio no puedo traducir este desplazamiento a deformaciones porque no tengo una longitud de base sobre la cual se produjo esta deformación, este alargamiento, suponiendo que esto fuera pura y exclusivamente alargamiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, nosotros sabemos que para calcular la deformación convencional es igual a el alargamiento dividido una longitud de referencia. Sí. Acá lo que nos está faltando para esto es esta longitud de referencia. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos con el clip montado sobre la probeta, lo mismo que en el acero. Ah, bien. Claro, o sea, esa longitud de referencia que usamos son los 25 milímetros, eso. Exacto. Entonces, el clip que usamos para polímeros tiene un L0 de 25 milímetros. ¿Sí? Sí. De 25 milímetros. El programa que maneja la Instron, que es el Blue Hill, ¿sí? Tiene varios beneficios respecto del programa que tenemos hecho nosotros, el programa casero que hicimos nosotros para adquirir los datos en las otras máquinas. Una de ellas es que muchas cosas las puede calcular en tiempo, ¿sí? En tiempo real. Entre ellas, por ejemplo, ustedes vieron que hay una deformación, ¿sí? Una deformación, una columna de deformación, ¿sí? Que a partir de un determinado valor queda fija en un valor, qué sé yo, en uno de los registros era 15 y algo, por ejemplo. ¿Sí? Esa columna de deformación que queda fija en ese valor, ¿sí? Es en realidad esto.
que medimos del clip, pero que está planteada en porcentaje. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ustedes van a ver, si empiezan a analizar el registro, ¿qué van a ver? Básicamente van a ver que, a ver, voy a ver si levanto uno de los registros, así lo vemos más fácilmente. Porque este valor de deformación viene aumentando, y a partir de determinado valor alcanza un valor fijo, siempre el mismo, de ahí para abajo. Sin embargo, si ustedes analizan acá la carga, ¿sí? Si ustedes analizan la columna de carga sigue aumentando, o sigue variando, o sigue manteniéndose, dependiendo de qué instancia estemos de la deformación, ¿sí? La columna de desplazamiento del cabezal, ¿sí? Este valor de acá también sigue aumentando, y esto quedó fijo. A su vez, van a encontrar un parámetro que yo les puse que era el alargamiento, que está en milímetros. Ese alargamiento corresponde al alargamiento a este valor, ¿sí? Ese alargamiento corresponde a este valor, hasta el momento en que se retira el clip. Ahora, si ustedes siguen mirando, a partir de ese valor, debiera mantenerse constante igual que el valor de deformación que teníamos. En realidad, a partir de ese valor hacen una trampa. Teniendo en cuenta los últimos valores de deformación, ¿sí? Uno puede determinar aproximadamente un valor de longitud de referencia para esta situación. Algo así como una longitud de referencia equivalente. Y entonces, desde el punto en que retiramos el clip en adelante, calculan los alargamientos en función de este L0 y de la deformación. Esto es una tramoya que se hace ahí adentro, es una fórmula bastante simple, pero bueno, no viene al caso. Simplemente sepan que cuando las deformaciones son muy grandes, ¿sí? Este tipo de cosas, este tipo de artilugios se pueden llevar a cabo sin incurrir en un error demasiado grande. Cuando estemos hablando de deformaciones de las que ocurren en un acero, estas cosas suelen tener algún error que es un poco más grande. De todos modos, cuando nosotros analizamos un registro de un acero, ¿sí? Cuando nosotros analizamos un registro de un acero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el comportamiento lineal y esto, ¿cierto? Por aquí habremos retirado el clip para poder determinar la tensión de fluencia. Y por aquí vamos a poder medir la carga máxima. La carga máxima la podemos medir simplemente analizando la columna de carga, ¿sí? A partir de la carga máxima y de las dimensiones originales de la floweta, yo puedo calcular este valor, que es la tensión de tracción. Y a partir de este valor, del valor de tensión de fluencia, de la carga de fluencia, yo puedo calcular las dimensiones originales, puedo calcular sigma cero. O sea que tampoco necesito demasiado conocer qué pasa acá. Si yo necesito obtener el diagrama real, o sea, porque esta es la curva convencional, ¿cierto? Si yo necesito obtener la curva real, ahí las cosas cambian y necesito algo que me diga cómo cambian las cosas de acá para allá. Y ahí tengo que hacer otro tipo de instrumentación de la herramienta. ¿Está? ¿Queda claro más o menos hasta ahí? Ahora lo vamos a ver en los registros. Pumba.
Esperen un cachito. No, esto no. Esto. Bueno, ahí está viendo, esto es el Origin, es un programa de cálculo que trabaja en base a planillas parecido al Excel, a todos esos, que tiene una interfaz gráfica mucho más linda, y que está fundamentalmente diseñado para, y desde orígenes, del 2019, está el del 2021 ya dando vuelta por ahí, por supuesto que es hackeado, así que en cualquier momento empieza a hacer cualquier cosa, pero tiene solo algunas diferencias y es bastante piola para manejar. Vamos a levantar los datos. Estos son los ensayos de tracción de polímeros que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Qué grupo quieren que levantemos? Cualquiera, no hay problema. Vamos a arrancar con este. Ahí estamos. Bueno, acá tendría que haberle hecho alguna corrección previa para que esto es. Bien. ¿Están viendo el programa, no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí ya les puse lo que es cada columna. Lo que les decía, esta es la columna de deformación del clip. Vamos a ver que alcanzado un determinado valor, acá, ¿sí? A partir de esta línea, ¿sí? Esta columna se mantiene constante en un valor. Es porque ahí retiramos el clip. Si ustedes miran la columna esta que le puse de formación combinada, ¿sí? De aquí para arriba, los datos son exactamente los mismos, los resultados son exactamente los mismos, porque en realidad lo que hace el sistema es tomar esto y ponerlo acá. ¿Está? Lo que hace el sistema es tomar el dato de acá y ponerlo acá. ¿Está? Sí. Ahora, a partir de este punto, fíjense que ya ahí empieza a haber diferencia acá en este punto. Lo que hace el sistema es determinar a partir de esta columna de alargamiento total un valor. Fíjense que si nosotros acá vamos a poner una columna y vamos a poner que acá tenemos la columna de alargamiento total dividido 25 y vamos a multiplicarla por 100, así me la da en porcentual, para que quede igual que la otra.
fíjense que que los datos acá coinciden y son iguales a este. ¿Está? Sin embargo, nosotros esta columna la calculamos a partir de esto. Cuando venimos acá abajo, donde esta me sigue dando 15 y pico, esto está calculado a partir de este alargamiento total. Este alargamiento total se obtiene, ¿sí?, a partir de, fíjense que este alargamiento total no coincide con el desplazamiento de la máquina. Este alargamiento total no coincide con el desplazamiento de la máquina. Lo que se hace es, como les dije antes, hacer un pequeño artilugio ahí, determinar para el desplazamiento de la máquina un valor de longitud calibrada a 0, a partir de eso, bueno, se puede obtener este valor de deformación combinada y este valor de alargamiento total. Pero fíjense que los valores de deformación que calculamos nosotros y los valores de deformación combinada son exactamente los mismos. Y después, bueno, aquí nosotros podemos graficar, vamos a poner la tensión versus la deformación que calculamos nosotros, ¿sí? Ahí tenemos el gráfico que hicimos nosotros, este gráfico que fue el que hicimos a 500 milímetros por minuto. ¿Se acuerdan que alcanzado un determinado valor de desplazamiento se rompió? Y acá se muestra que se rompió. Y después, ya sea en este tipo de sistema, ¿sí?, o en el Excel o en cualquier otro que ustedes trabajen, lo que tienen que hacer para determinar el módulo elástico inicial, ¿sí?, es asumir una región donde se supone que el sistema tiene, un comportamiento lineal, ¿está? Y tomar todos esos puntos y hacer un análisis de regresión. ¿Acá qué nos va a dar? Nos va a dar un número raro. Raro, ¿por qué? Porque acá estamos trabajando con la deformación porcentual. Tenemos que trabajar con la deformación unitaria. Entonces, muchos de los errores que cometieron tienen que ver con que usaron el valor de deformación porcentual. Ahí tienen la pendiente. Que en realidad, si nosotros tenemos en cuenta que esto está multiplicado por 100, entonces este número debiéramos dividirlo por 100, este número debiéramos dividirlo por 100, lo cual me quedaría 100 veces más grande. ¿Está? Entonces, me estaría dando una tensión de fluencia, un módulo elástico de 1456 casi megapascales. ¿Sí? O 1,45 y algo megapascales, gigapascales. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí. Esto, después nosotros lo que solemos hacer es, yo se los muestro acá porque es en los sistemas que están trabajando ustedes. Nosotros tenemos programitas que armamos en algún sistema. Yo particularmente trabajaba en MATCAD, pero se puede trabajar en MATLAB, en qué sé yo, en el cual uno le pide que calcule, por ejemplo, la máxima pendiente o la pendiente o la recta de mayor correlación, ese tipo de cosas, en una determinada región. O sea, ¿qué hace? Le indica al sistema que vaya calculando los valores de pendiente y de regresión en la medida en que va retirando puntos de acá, y llega un momento en que encuentra uno que da
máxima correlación, máxima pendiente o algo, o lo que uno busque. ¿Tá? Pero esas son harinas de otro costal de cómo se analizan. Después también les pedía que analicen el módulo tangente. El módulo tangente es el módulo secante y el módulo de cuerda. El módulo secante simplemente es haciendo el punto inicial en 0, ¿sí? Y el segundo punto en algún lugar que puede ser una deformación del 5%, una deformación del 1%, una deformación del... Ustedes definen. Yo creo que les había puesto algunos valores. ¿Y ahí qué se hace? Se calcula directamente en forma... ¿cómo es? En forma de los puntos, o sea, tensión en el punto 0 menos, tensión en el punto 1 menos tensión en el punto 0, ¿sí? Todo esto dividido deformación menos deformación en el punto 1. ¿Está? O deformación en el punto 1 menos deformación en el punto 0. Hay que ser coherentes en eso. Sí, ahí estamos. Indudablemente, tensión 0 y deformación 0 en el punto, para la secante valen 0 porque el primer punto está en 0, 0. Para el caso de la de cuerda tendremos la tensión en el 0,5% menos la tensión en el 1%, la deformación en el 0,5% menos la tensión menos la deformación en el 1%, y ahí ya tengo los valores. ¿Está? Sí, profe, buenísimo. Y ¿Se después entiende? Sí. Yo tenía otra dudita, que Sí. bueno, también con esto aprovechando que está este gráfico, pues también, bueno, pedía el tema de la afluencia para los Sí. 3 casos. Y, digamos, no sé, supongo yo que por cómo está hecha la pregunta en la guía, no se podrá determinar así a simple vista como en los casos convencionales, ¿o sí? Porque yo, por ejemplo, más o menos, no sé si hay A ver, 32. nosotros dijimos que para los materiales poliméricos que tienen este tipo de comportamiento, ¿sí? Para los polímeros que tienen este tipo de comportamiento, vamos a usar que me ayude un poco más, ¿sí? Que pasan por un máximo y después vienen a un mínimo, ¿sí? La tensión de fluencia extrínseca se calcula como la carga, como el valor de tensión en carga máxima, directamente. Ah, bien, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, buenísimo. Bárbaro. Era ese entonces. Después, bueno, algo que les comentaba tanto en el grupo de WhatsApp como como algunos que me mandaron mail, es que en realidad este material que ensayamos es a base de polipropileno, pero no es polipropileno puro, ¿sí? El polipropileno tiene un problema, que es que, sobre todo el polipropileno puro, que es que es muy poco resistente a cargas de impacto y se rompe. El concepto del balde de plástico que cuando te descuidas se raja, eso que muchas veces decimos en broma, es real y es así. O sea, son materiales que cuando reciben una carga un poco alta, y el balde de plástico es normalmente de polipropileno, ¿sí? Cuando reciben una carga un poco de alta velocidad, se parten. Lo mismo pasa, por ejemplo,
con los paragolpes de los vehículos de baja gama. El Golcito, todos esos autos así, el Clio, todos esos tienen un paragolpe que es básicamente puro polipropileno. Entonces, cuando el sistema tiene un impacto, en general se va a romper. Ya en los vehículos de alta gama se utilizan otro tipo de materiales o polipropileno con algún modificador, como por ejemplo en este caso. En este caso, el polipropileno que nosotros ensayamos, un polipropileno que es, no me acuerdo en qué proporción, pero creo que el 50 y 50, 50% de polipropileno isotáctico puro y el 50% restante es un copolímero polipropileno etileno. Etileno sería lo que daría polietileno. Ese material le da características menos rígidas, un poquito más flexibles, y entonces le da cierta resistencia a las cargas de impacto. Pero bueno, eso es un poco la idea. ¿Algo más? Hola, profe. Sí. Ahora que habíamos mencionado el tema de los módulos, yo también estuve teniendo un poco de problemas con la parte de polímeros. Pude calcular por ejemplo, en este punto de tracción sobre polímeros, pude calcular el módulo elástico y me Sí. daba algo como de 1500, 1600 megapascales. Sí, está bien. Bien, después tuve problemas. Bueno, ahora igual recién lo acabo de explicar de cómo calcular el otro módulo, que decía módulo de cuerda, yo no lo encontraba así en los libros, entonces medio como que me confundí. Pero igual, lo había calculado ahora así como usted dijo recién, y me da un módulo de 805 megapascales, por ejemplo, para uno de los grupos. Y hay mucha diferencia con respecto al otro. Suele haber la diferencia, porque el módulo tangente, o sea, fíjate, vamos a hacer una pequeña, vamos a ver si esto funca. Vamos a amplificar un poco esta parte inicial del gráfico. ¿Sí? No era eso lo que quería hacer. Ahí está. Ahí está. Fíjate que cuando nosotros amplificamos un poco, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta, y si quieren lo amplificamos un poco más, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que en realidad la gráfica tiene cierta curvatura acá. O sea, lo negro, lo que ven de negro, lo que ven en negro son los puntos del gráfico. Ir acá. Vamos a hacerlo con puntitos. Vamos a hacerlo así. A ver si ahí se ven. Ahí está. Fíjense cómo los puntitos están quedando muy chicos. ¿Los ven? Sí se ven. Bueno, como los puntitos estos, vamos a agrandarlo un poquito. ¿Sí? No representan una recta, tienen una curvatura. Entonces, cuando vos analizás el módulo elástico y tratás de obtener la máxima pendiente, te va a dar algo que está por acá. Y cuando vos analizás el módulo de cuerda, te va a dar algo que está entre ese punto que mediste ahí y este punto que pusiste acá. Claro. Esa diferencia de pendiente la vas a notar. Por eso les hago calcular los dos tipos de módulo. Claro. Bien. Bien, perfecto. Ahí me quedó claro. Gracias. Buenísimo.
Profe, yo tengo una duda. Fui haciendo varios gráficos de los distintos ensayos. Ujú. Y con el de Charpy me encontré con una particularidad en el acero inoxidable, en el gráfico de energía-temperatura. Sí. Estuve leyendo los libros y buscando imágenes de estos gráficos, y todos en general, con un aumento de la temperatura, aumentaba la energía de absorción de los materiales. El tema es que con los datos que se obtuvieron en el ensayo del acero inoxidable, Ujú. el gráfico me queda como con una pancita hacia abajo, lo que quiere decir de que a -2 grados absorbió menos energía que a -50. Sí. Hay dos cuestiones acá. O sea, lo típico sería que si vos tuvieras una gráfica en la cual tenés energía en Charpy versus temperatura, ¿sí? Un acero común te diera algo así, más o menos, ¿sí? Y un acero inoxidable te diera algo así, más o menos. ¿Está? Esto, normalmente, para cada temperatura, se ensayan no un solo punto, como hicimos nosotros, sino que se ensayan varios puntos dependiendo del material. Yo te diría que para un acero inoxidable yo ensayaría por lo menos para cada temperatura mínimamente 3-4 probetas. Y para un acero que presenta transición, sobre todo en esta región, estaría ensayando entre 5 y 10 probetas por temperatura que quisiera analizar. Porque todo esto necesita un tratamiento estadístico. Entonces, por ahí es probable que esto te haga un poco así, porque el dato este te dio por acá, y el dato este te dio por acá, y el dato este te dio por acá, y acá capaz que justo encontramos un puntito un poquito más débil, o la entalla quedó mejor que acá, o cosas por el estilo. ¿Sí? Claro, la pregunta, bien, nos dio algo así como dibujó usted a lo último. Sí. Y la pregunta sería como si explicamos qué sucedió ahí o qué pudo haber sucedido. Yo lo que quiero es que lo comparen con este tipo de comportamientos. O sea, que pongan qué les dio el acero inoxidable, pongan los puntitos, ¿no? Si quieren, ¿sí? Y pongan los puntos de los puntos de ensayo que obtuvieron las otras comisiones. ¿Sí? Identificando en cada caso de qué material se trata y las temperaturas a las cuales se midieron. Y entonces ahí expliquen cuál es la diferencia entre este comportamiento, o cuál es la diferencia entre este comportamiento para uno de los aceros que dio transición y el mismo comportamiento para el otro acero que dio transición. ¿Por qué este acero no nos da transición? Eso es lo importante. Más allá del valor que obtenemos en el ensayo, lo importante es que este acero inoxidable no nos da transición. En cambio, estos aceros que acá dibujé en verde, ¿sí?, nos están dando un nivel de energía para temperaturas superiores a esta y un nivel de energía para temperaturas inferiores a esta. ¿Se entiende? Ahí sí entendí un poco más por dónde tengo que ir. La idea es esa, o sea, vos vas a armar el gráfico de la energía versus temperatura, ¿sí? Y vas a poner, digamos, para el acero inoxidable, a esta temperatura me dio un puntito por acá, otro puntito por acá y otro puntito por acá. Para
el acero de la comisión 1, acá me dio un puntito acá me dio un puntito acá, y acá me dio un puntito acá. Indudablemente que esto debiera dar algo más o menos así, pero no lo vamos a ver porque tenemos 3 puntos. Y para el acero de la comisión 2, probablemente me haya dado algo que tiene que ver con un punto por acá, otro punto por acá y un punto por acá. ¿Está? Sí. ¿Quiere que tratemos de que los 3 materiales estén en un mismo cuadro? En un mismo cuadro, sí. Ok. Sí, porque nos ayuda a pensar el problema, a explicarlo. Después otra pregunta que yo tenía era en tracción de metales. Ajá. Sería el punto 3 de tracción de metales, que nos pedía... A partir de esta curva determinar la tensión de fluencia del material. Si el ensayo mostró fluencia aparente, comparar este valor con el límite de fluencia para el 0,2% de deformación plástica. Eso. Sí. Con Bien. el gráfico obtenido en Excel, honestamente no veo cómo puedo hacerlo gráficamente y marcar el 0,2% de deformación. No veo algo claro como para hacerlo, porque encima en algunos ensayos hay uno en particular que arranca como, por los datos obtenidos, arranca como con una línea horizontal. Pero uno tiene, eso pasa siempre, uno tiene que corregir esas cosas. Sí, o sea, normalmente uno tiene acá una cantidad de datos que está en medio del cohete y arranca así, hace esto y después hace esto. Hay otro que arranca más vertical en vez de hacer o hace esto, ¿cierto? Sí. O hace esto. Bueno, esto acá hay que corregirlo. Corregirlo. Decididamente lo que uno necesita es inicialmente determinar la pendiente original. La pendiente original la vas a determinar acá usando la parte recta. ¿Sí? Una vez que uno tiene la pendiente original, esto lo podemos hacer por regresión. Si lo haces por regresión vas a tener una ecuación de una recta. Después lo que necesitas hacer es esa misma recta, desplazarla 0,2% más. O sea, llevarla. Nosotros acá vamos a tener el valor de deformación unitaria, ¿cierto? Vamos a ponerle así, deformación convencional unitaria. O sea, no en porcentual, sino en milímetro por milímetro. O sea, dimensional. Sí. Y acá vamos a tener tensiones. ¿Sí? Entonces, lo que vos tenés que hacer después es, esta recta va a cortar a este eje en algún punto por acá. Eso lo podés determinar porque vas a tener la ordenada al origen que te va por acá abajo, por ejemplo, en este que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero vos podés decir, bueno, yo puedo encontrar la función de una recta que me corte. Vamos a hacer así. Que me corte a mi sistema a una deformación de 0,02 mayor. Y entonces voy a extender esa recta y ver dónde me corta la curva. Para esta curva que tiene fluencia aparente, fluencia marcada, te va a dar el mismo valor. Si tuvieras una curva como esta, vos no sabrías dónde está la tensión de fluencia y esto es lo que te ayuda a determinar la tensión de fluencia del material.
¿Se ve? Sí, sí. O sea, todo lo que tenés que hacer es plantear la pendiente original de tu sistema, ¿sí? La pendiente original de tu sistema, ¿sí? Esa pendiente original, si la obtenés por regresión, te va a dar una pendiente y una ordenada al origen. Con eso, vos después vas a decir, bueno, ¿cuál es la ecuación de la recta que en vez de cortar a mi eje X aquí, sea cual sea este punto, me lo corta acá? Me lo corta a una deformación 0,02 mayor. Lo otro que podés hacer es llevar todo el gráfico a que arranque de cero y listo. Pero bueno, digamos, aquí, si no, lo que tenés que hacer es amplificar este pedacito y correr esta pendiente a mano una distancia de 0,002 de deformación. ¿Se entiende? Sí, sí, entendí el procedimiento. Y si nos diera del otro lado también hago lo mismo, ¿no? Porque... Sí, porque a vos lo que te importa, a vos no te importa el cero de esto. Bien, sí, sí. Uno se puede independizar del cero. Después, si uno quiere ser prolijito y presentar una gráfica, sí, porque vos en un informe no vas a presentar una gráfica en la cual la curva te arrancó de por acá. Perdón. O sea, uno en un informe no va a presentar una gráfica en la cual la curva te arrancó de por acá. Claro. ¿Está? Porque es prolijo. Pero eso se hace todo típicamente con matemática. O sea, lo único que haces es desplazar esta curva en este sentido hasta llegar al cero. Lo que podés hacer es eliminar estos puntos que tenés acá. Bueno, hay muchos, ¿sí? A ver. Acá está. ¿Están viendo esta planilla? ¿Sí? Bueno, esto se llama MatCAD. Es un programa que es de procedencia rusa, creo, o algo así. Inicialmente no, pero ahora lo tienen los rusos, no sé cuánto. Inclusive yo no tengo la última versión, porque la última versión no compatibiliza con todo lo que teníamos hecho antes. Así que este MatCAD es bastante viejito. Este MatCAD tiene las características de funcionar como un Word, pero que puede calcular. O sea, uno puede generar acá, acá está desprolijo porque esta es la parte de cálculo donde uno arma el programa, ¿no? Pero como ven, a ver si tengo datos cargados. Ahí está. Había datos cargados. Como ven, acá hay una pendiente original calculada, ¿sí? Ahí hay una pendiente original, acá hay una pendiente que depende de qué es lo que estemos analizando. Y acá está a dónde llega la pendiente cuando yo la desplazo el 0,2. ¿Está? Y cómo el cruce de esta nueva pendiente con el cruce de esta nueva pendiente con la curva me termina generando el valor de tensión de fluencia. Esta recta que ven acá tiene la misma pendiente que esta recta que ven en celeste acá. Después uno puede
trabajar con esto, vamos a borrar eso, qué sé yo, pidiéndole que calcule distintos tipos de curvas. Fíjense, ahí me está tirando una curva de máxima pendiente que, como se nota que el archivo tenía una serie de puntos acá abajo, que estaban muy alineados o muy verticales, que prácticamente no daban deformación, entonces tira algo que nada que ver. De hecho, fíjense que eso me está determinando un valor de tensión de fluencia bastante elevado, que no tiene nada que ver con el material que estamos analizando. Si le pongo este numerito acá, esto me va a dar una pendiente, ¿sí? Que tiene que ver con la máxima correlación. ¿Sí? Ahí me da otro módulo elástico bien distinto, pero que tiene algo más que ver con lo que aparece en la curva. Bueno, esto así se puede trabajar. Vamos a ver dónde estamos acá. Aquí hay una pantalla de salida de resultados, donde, bueno, yo debiera corregirle un poquito la escala a los gráficos y eso, que normalmente se hace fácil, pero uno esta pantalla la imprime en PDF y tiene el resultado directo de los valores de ensayo, ¿no? Fíjense cómo salen las tablitas y cómo sale todo. Y este sistema, si volvemos acá a la pantalla gráfica, a mí me permite eliminar puntos y un montón de consideraciones que hacen a que yo pueda obtener un gráfico corregido. ¿Tá? Pero estos son cuestiones distintas, harina de... O sea, ustedes por ahora están trabajando con... Ustedes por ahora están trabajando con... ¿cómo es? Están trabajando con planillas de cálculo y para lo que queremos hacer está bien. Profe, yo tengo una pregunta media tonta con lo de recién, pero cuando hablamos de fluencia aparente, ¿estamos hablando del caso en el que para el 0,2% nos va a dar un valor distinto o para el otro? No. Para ese. Esto es un material con fluencia marcada, fluencia aparente, bueno, varias formas de definirlo. O sea, no necesito hacer nada para determinar la tensión de fluencia acá. Porque ahí, si yo amplifico esto, si yo amplifico ese pedacito, lo que voy a ver que es que mi registro A viene en forma recta así, alcanza un máximo, desde ese máximo después después baja y después la carga medio que oscila un ratito alrededor de un valor promedio. Y después arranca el resto del gráfico. Entonces, acá, la tensión de fluencia yo la voy a calcular en este valor. ¿Sí? Acá no necesito guía paralela a esta que estoy haciendo acá, paralela a la pendiente original, pero desplazada a esa distancia que decíamos, y seguramente va a caer ahí arriba. En cambio, si tenemos el segundo caso, en el segundo caso nosotros tenemos que nuestro material viene con una recta y de golpe empieza a ser así. Entonces, aquí, en esta región, ¿dónde comenzó la deformación plástica? Y sabemos que está por aquí, pero no sabemos bien dónde está por ahí. ¿Sí? Entonces, una de las formas es el cálculo convencional, o sea, bueno, yo calculo la pendiente original, a partir de la pendiente original, lo que hago es correr esa curva de pendiente original hasta el 0,2% de deformación plástica. Entonces aquí, donde mi recta cortó al diagrama, tengo la tensión de fluencia.
¿Estamos? Sí, profe. ¿Queda más o menos claro cómo trabajamos? Sí, sí. Sí. ¿Qué tipo de interpolación? A ver. Sí. Claro. Sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que, a ver, depende de cómo hayas tomado los datos. Suponete, primero y principal, cuando uno habla del 0,02% habla de deformación plástica. ¿Está? Con lo cual, por eso tenemos, o sea, porque recuerden ustedes, vamos a venir acá a este gráfico que tenemos acá. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Vamos a empezar de cero entonces. Nosotros tenemos una gráfica donde típicamente vamos a tener un registro que hace esto. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener una pendiente original, supongamos que esa es la pendiente original de la parte esta, ¿sí? Después podemos discutir si es o no es, ahí la parte recta me salió bastante fea, ¿sí? Y esa pendiente original, y nosotros decimos, bueno, la tensión de fluencia nosotros la vamos a considerar, como no podemos determinarla fehacientemente a partir del diagrama, ¿sí? Porque si nosotros aumentamos, y lo vimos hoy, si nosotros aumentamos la sensibilidad, entonces no nos queda más remedio que definir un valor convencional de tensión de fluencia. ¿Y cómo se definió ese valor convencional de tensión de fluencia? Bueno, para una deformación plástica constante. El valor más característico es el del 0,2% del L0. ¿Sí? O sea que si mi L0 son 25 milímetros, como teníamos en el caso de los plásticos, o 50 milímetros, como teníamos en el caso de los aceros, ¿sí? Vamos al caso de los aceros, que es más característico, ¿sí? Teníamos, dijimos, 50 milímetros, calculamos el 0,2% de este 50 y podemos determinar el valor de delta L al que se refiere. Y si no, simplemente si lo llevamos a un registro en el cual estamos analizando deformación, estamos hablando de una deformación plástica de 0,002. Ahora bien, ¿qué significa deformación plástica? Si yo me paro en un punto como este, ¿sí? Si yo me paro en un punto, vamos a cambiar de color, si yo me paro en un punto como este, ¿sí? La deformación total que alcanzó mi sistema en un punto como ese es esta. Pero la deformación plástica que alcanzó mi sistema en un punto como ese, ¿sí? Está relacionada con la pendiente original, con el modo elástico, porque esto va a descargar según esa pendiente original.
suponiendo que esta amarilla y esta recta verde que tengo acá sean paralelas. Cuando yo analizo esto, para este punto en particular que estoy analizando acá, ¿sí? Esto es deformación plástica y esto es deformación elástica recuperable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si lo que yo busco es una deformación plástica del 0,02%, lo que hago es trazar una recta a partir de una deformación del 0,002, paralela a la pendiente original, y donde esa recta me corta al diagrama, tengo la tensión de fluencia convencional. ¿Está? Claro. Bien. ¿Sí? ¿Vos qué vas a tener en tu Excel? Dos columnas. Una columna de tensión, ¿sí? Y una columna de formación. ¿Está? Esta columna de formación, vos la tenés que transformar en deformación plástica para poder hacer ese análisis que estabas haciendo recién. O sea, vos no podés, si vos usás la columna de deformación directamente, si vos usás la columna de deformación, directamente vas a estar mirando este valor. Y no este. ¿Me entendés? Entonces, si vas a estar usando este valor, lo que vas a estar haciendo, básicamente, es usando esta recta. Con lo cual la tensión de influencia te va a dar por acá. ¿Está? Entonces, lo que tenés que hacer es transformar esto en deformación plástica, con lo cual uno a la recta original, a la recta esta le tiene que restar la componente elástica correspondiente. O sea, cuando vos analizás esto, en ese punto, tenés esta parte de deformación plástica y esta deformación elástica. Entonces, a toda esta recta le tenés que ir restando convenientemente esta parte, que se hace con la ley de Hooke, no es nada del otro mundo. ¿Sí? Entonces acá vas a tener una tercera columna, en la cual vas a tener deformación plástica. Y acá en deformación plástica te vas a encontrar, por ejemplo, ahí alrededor del 0,2 con, si te querés poner exquisito, con un valor que sea 0,0187 y el próximo valor va a ser 0,022. 0,022. Entonces, ahí sí podés extrapolar, podés interpolar. ¿Se entiende? Ahora, digamos, seamos sensatos, todo depende de la cantidad de datos que estemos analizando. Yo les aseguro que en los datos que ustedes levantaron, si no sale el 0,02, sale el 0,021 y moneda, o 20, 0 y algo más. La diferencia que te puede hacer eso en el valor de tensión de fluencia del material, o sea, en el valor que vamos a medir acá, es mínima. Es más, es simple. Párense en eso, calculen el valor de tensión de fluencia, de deformación plástica, párense en los valores alrededor del 0,02 y miren cuál es la diferencia en la columna de tensiones para esos valores y van a ver que es ínfima. Vamos a ver si puedo...
Esperen un cachito, que voy a ver si les puedo levantar otra vez con el origin. Ahora sí. ¿Ven la planilla? Sí. Bien. Esto es levantado en el origen, como lo mostraba antes, de una de las planillitas de los ensayos que hicieron ustedes. Acá tenemos tiempo, acá tenemos carga, acá tenemos desplazamiento y acá tenemos el alargamiento medido por el clic. ¿Sí? Este es el ensayo de tracción de acero. No importa demasiado en este momento, lo único que queremos ver es pequeñas variaciones. Vamos a ir a una deformación de, fíjense, acá tenemos deformación total, ¿sí? Hay una variación acá, 0,002, 0,02, 0, los valores de carga, que después van a estar divididos por la sección del material, prácticamente son idénticos. O sea, a los efectos de lo que queremos ver, entre 10,01 y 10,8, digamos, no hay diferencia. ¿Está? Esto acá lo estamos viendo para una deformación, para un alargamiento total y en términos de carga. Si lo pasamos a tensiones y deformaciones plásticas, tampoco es variable. Háganlo. Vamos a hacer una cosa. No me acuerdo cuál es a ver si tengo el registro por acá. Esto. La sección era 50, 19 y 13. Bueno. ¿Qué le está pasando a este que me están dando?
Mm. Bueno, no quiere. No quiere. A ver. Bueno, no lo puedo manejar en el marco de la pantalla compartida ahora. Eso tiene que ver con que el programa es pirata y que no quedó bien instalado. ¿Cómo es? Pero es lo que yo les digo, o sea, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, profe. Sí, profe. Porque por ahí me salta acá que la conexión no es buena y qué sé yo, digo, a ver si. Lo que les digo es, la tensión de fluencia de un material de ese tipo, si me da 250 o 255 megapascales, no es diferencia. Entonces, ¿queremos ser estrictos? Bueno, seamos estrictos, analicemos bien, qué sé yo, hagamos la interpolación, todo lo que quieran. Esa interpolación tiene sentido, tiene realmente sentido cuando se obtienen pocos puntos. Pero cuando se tienen pocos puntos, ¿sí? Muchas veces nos estamos perdiendo información. Nosotros ahí, a ver, ya les digo cuántos puntos leímos. Se obtuvo un punto, una lectura, o sea, una línea, ¿sí?, de datos cada 0,2 segundos. O sea, a la velocidad que estábamos ensayando, es un montón de puntos. Ahí nosotros estamos más o menos habituados a saber cuál es el tamaño de archivo que podemos manejar y cuál es el tamaño y cuál es la cantidad o la densidad de puntos que necesitamos en ese tamaño de archivo, a fin de no perder información. Para estos ensayos, que son monótonos, de cargas monótonas y no tienen cargas variables, monótonas crecientes en realidad, no hay demasiado problema. Cuando tenemos ensayos con cargas alternativas, la cosa se complica. A los que vinieron en la época con el tema de electrotecnia, yo les comentaba, normalmente cuando uno tiene un material que está solicitado en frecuencia, con una frecuencia alternativa de cargas, uno, para no perder información, mínimamente tiene que trabajar con una velocidad de adquisición de datos digitales de al menos el doble de la frecuencia con que el sistema está solicitado. Y supongan, si nosotros estamos trabajando con un material que el otro día trabajábamos en el DMA a 400 Hz, a 200 Hz, ¿sí? Uno de los ensayos que hicimos con uno de los grupos fue a 200 Hz. Quiere decir que para leer bien los datos tiene que estar leyendo a 400 Hz en principio, lo cual en una hora de ensayo, que más o menos fue lo que metimos el otro día, es más que alto, ¿no? La cantidad de números. Entonces, bueno, se trabaja de otra manera. Se trabaja de otra manera. Y ahí los que les pueden dar un poco más idea de cómo se trabaja, yo lo veo por cómo salen los datos y analizo un poco, pero no tengo mucha idea, es con técnicas digitales.
macho. Profe, todo esto que se mencionaba antes, lo de la pendiente y demás, para todo eso yo, por ejemplo, lo saqué más bien a ojo. O sea, no hice nada muy espectacular con cuentas, sino que justo en la parte del eje de deformación tenía un punto que era 0,0023, una cosa así, y lo marqué ahí con la pendiente y hasta cortar la curva, y después me moví horizontal. Eh, Eh, a ver, si te entiendo, o sea, como le decía recién, ¿no? Vamos a borrar todo esto y vamos a arrancar un poquito, ¿no? A ver si entiendo lo que decís que hiciste. La idea es que vos vas a tener un registro, ¿sí? Se suponía que tiene que ser una línea recta, vamos a cortar por lo sano. Vos tenés un comportamiento que normalmente, que nosotros estamos viendo aquí, en general no es así tan marcadito. Ahí porque, bueno, yo la primera parte la hice con una recta, pero siempre hay una transición paulatina desde el comportamiento elástico al comportamiento plástico. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, determinar la pendiente, determinar la pendiente inicial acá. ¿Sí? Suponiendo que ya tenemos los datos en términos de tensión y deformación, que es lo más fácil. Y deformación unitaria, no porcentual. Sí. Entonces, una vez que tenemos esta recta, ¿sí? Si yo acá abajo tengo la sensibilidad necesaria y puedo leer el puntito que me dice 0.002, ¿sí? Está, que supónganse es un puntito que está por ahí, yo puedo jugar un poquito con decir, bueno, me fijo una recta que tenga la misma pendiente que esa que puse ahí y la dibujo así como la estoy dibujando acá, o sea, superponiéndola, ¿sí? Y después la desplazo hasta que me toque ese puntito, ese o el que a mí me interesa. Sí. Y entonces, a partir de ahí, puedo hacer esto. ¿Está? Bien. Sí. ¿Está? Eso lo puedo hacer. Es un trabajo manual que si ustedes tienen que hacer mucho, se les va a complicar, es preferible que hagan una carta Excel en donde eso está automatizado, ¿sí? Y bueno, y cada vez que necesitan cargan en la carta el Excel o Origin o la que sea, ¿no? O si tienen algún programa, o si quieren armar un programa en alguno de los sistemas como MATLAB o el Matemática o el MATCAD o lo que sea, también pueden. No les voy a pedir que hagan tanto en este momento. Yo lo que les digo es, esto está bien, no está mal, en tanto este valor que les esté dando sea coherente, y entonces esta solución es una solución que les lleva un tiempo infernal, en tanto que si ustedes agarran y tienen un programita como el que les mostraba yo recién en el MATCAD, cargan los datos y van directamente, hacen algunas correcciones, se fijan, porque como todo esto es experimental, siempre hay datos que no nos interesan, cosas por el estilo, o sea, siempre hay alguna correccioncita que hacer, sobre todo los datos.
¿Está? Pero después van a la planillita esa final que les decía yo y tienen toda la solución. Y es más, a ver si hay una... Yo les mostré la planillita de salida de resultados, que es la planillita que imprimíamos, pero también hay un sistema que me guarda los resultados en un TXT o en un Excel o en lo que yo quiero. Entonces después levanto esos datos, los copio, los pongo en un informe y listo. Bien, sí, buenísimo. Era eso porque no sabía hasta qué punto había que ser tan riguroso. Está bien. No, el tema es que no hagan esto. Que no digan, tengo 0,2, busco 0,2, pero ya estoy agarrando cualquier cosa. Busco 0,2, entonces acá tengo la tensión de fluencia. No, eso está mal. ¿Está? Lo que yo tengo es que trazar una recta cuya pendiente es igual a la pendiente original. Llevarlo ahí arriba es lo mismo que ir a la planilla de datos, ¿sí? Buscar el valor 0,2 y leer cuál es el dato de carga o sea, leer el par de puntos. Y eso está mal. Esto es lo que hay que hacer. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la parte de tracción sobre polímeros. En la parte cuando sería que me piden la velocidad de formación para cada ensayo y graficar en función de la tensión de fluencia de este parámetro. Sí. No entiendo si lo que me dice, porque por lo que entiendo yo que la tensión de fluencia es única y la velocidad de formación es lo que nos dieron al principio cuando entramos, que por ejemplo en la comisión 3 fue, creo que era de 500 milímetros. Sí, en realidad esa es la velocidad de desplazamiento del cabezal. Bien. La velocidad de formación tiene que ver con a qué velocidad se deforma la longitud calibrada. Bien. Es simple, a qué velocidad se deforma eso tiene que ver con la velocidad del cabezal y la longitud calibrada. Bien. Entonces ahí creo. Va a ser que si tienen un registro tensión en función de la velocidad de deformación, ¿sí? La tensión de fluencia, ¿sí? Graficada en este eje, versus la velocidad de deformación a la cual se midió, les va a dar una serie de puntos así. Puntos que en general pueden ser bien representados por una recta. Que eso es Eyring. Bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Profe? Sí. Le hago otra consulta. En la parte de ensayos de fractura. Sí. Bueno, cuando nosotros trabajamos con el material polimérico era, bueno, acá como dicen en el enunciado es polipropileno isotáctico. Sí. Bien, yo hice esas curvas porque, bueno, después dice que esos 3 ensayos fueron tratados térmicamente durante tanto tiempo y que grafique carga versus el material fue desplazamiento. sí. Claro, comparar. No sabría de qué libro por ahí poder sacar información, porque como los libros que manejaba, hablaba sobre polímeros, pero por ahí no tan abocado a polímeros. Entonces como Bien. que había en algunas partes que me faltaba teoría, o no sabía dónde sacarla. La comparación que les estoy pidiendo es más simple. Es pensar que los ensayos fueron realizados a distinta velocidad y entonces poder analizar qué efecto ven de la velocidad de deformación, de la velocidad de ensayo, ¿sí? Sobre los registros. Y finalmente, si pueden determinar un factor
K válido, K1C válido o no. Bien. ¿Mm? Bien, ¿Está? gracias. Sí. No, de nada. Profe, yo en ese punto tenía una duda parecida con un gráfico más o menos similar a la duda que me había surgido con lo del acero, que en teoría, según lo que estuve viendo, a una menor velocidad de aplicación de la carga, el material se deformaba más, ¿no? O sea, Teóricamente sí. bien. Y entonces la carga que se aplica también debería ir en decremento según la velocidad, mientras más aumente, ¿no? O eso es muy... No necesariamente. No Ok. necesariamente. No necesariamente. Porque en el caso de las altas velocidades, sí lo que vas a tener seguramente es mayor pendiente que en el caso de las bajas velocidades. Y entonces hay que ver qué pasa en la etapa, porque capaz que de altas velocidades te rompió por acá y hizo esto. Entonces llegaste a cargas máximas mayores. ¿Está? Sí, y otra cosa era que por lo menos en nuestra Eso comisión... no es directa, esa es a esto voy, no puede pasar medio que cualquier cosa. Lo que le iba a preguntar es que en nuestra comisión el gráfico lo habíamos, nosotros fuimos el primer grupo y el gráfico, o sea, las mediciones las habíamos parado ni bien había fracturado cuando se había escuchado el sonido. Sí. Y el desplazamiento había sido de 12 milímetros, creo que el máximo. Sí. Pero en el grupo 2 veo que tomaron valores hasta 35, con una velocidad más grande que la nuestra. Entonces, ahí tomaron más que la fractura, ¿o no? Sí, porque ahí hay dispersión de resultados, ahí hay dispersión de datos. En realidad la probeta del grupo 2 se comportó, contrario a lo que uno esperaba, se comportó como más, como es, como más dúctil, menos frágil. Pero bueno, ahí es que también estamos metidos en un esquema en el cual el polipropileno está en una zona de transición de comportamiento dúctil a frágil y en esa zona pueden tener variabilidad. Una esa. Y la otra es que los tratamientos térmicos que se hicieron sobre esas probetas se hicieron en tandas distintas y por ahí pudo haber alguna variación, qué sé yo. Hubiese estado bueno que hubiésemos hecho la probeta del grupo 2 en el grupo 1 y al revés. Entonces nos daba parejito como queríamos que dieran, pero en realidad lo bueno es que salga así porque estas son las cosas que nos suelen pasar en un proceso de ensayo, ¿no? Donde no todo es tan clarito como dicen los libros. ¿Algo más? Profe, yo tenía una consulta, la última. Cuando se hablaba en la parte de extracción de polímeros, el tema de la importancia de la rigidez de los materiales, que por ejemplo, buscando, había leído que por ahí no era lo que o sea, para los ensayos de tracción no era como lo que se determinaba, pero quería preguntar si más o menos tenía que ver con esto de la temperatura de transición vítrea,
si era por eso, de que a partir de esa temperatura como que se degradan más los materiales, los polímeros, o no va por ese lado. Yo encontré eso, No, fue lo más... no. A ver, la temperatura de transición vítrea es un parámetro, ¿sí?, que es dependiente de la fase amorfa. ¿Sí? Sí. Todos los polímeros tienen fase amorfa sí o sí. El tema es, los semicristalinos van a tener mayor o menor cantidad de fase amorfa en función de procesamiento, primero del polímero de que se trate, seguro, y después de los tipos de procesamiento, condiciones de procesamiento, etcétera, etcétera. O sea que la cantidad de fase amorfa es bastante variable en función de varios parámetros. Sí. ¿Qué tan lejos o cerca estemos de este valor? ¿Qué tan lejos o cerca estemos de este valor? ¿Sí? Va a influir en el comportamiento. Y va a influir largamente en el comportamiento, sobre todo si el polímero tiene mucha fase amorfa. Por eso yo les decía la vez pasada que, más allá de lo que estamos haciendo nosotros, en el caso de un polímero, nosotros vamos a necesitar decir, bueno, tiene una tensión de fluencia de tanto, lo ensayamos a tal velocidad, a tal temperatura, qué sé yo, y el material mostraba una cantidad, una fracción de fase cristalina de tanto. ¿Está? O sea, por eso en los polímeros es tan importante, al momento de dar datos también de su caracterización estructural. ¿Está? Entonces, hay muchas cosas que influyen. Seguro, la TG te va a influir en todo. Eso seguro. Después, si nosotros estamos en un material que es 100% amorfo, por encima de la TG es un líquido pastoso. ¿Sí? Por debajo de la TG, y dependiendo de qué tan por debajo de la TG, va a tener un comportamiento bastante frágil. Para un material que es semicristalino, hay materiales que son semicristalinos como el polipropileno, por ejemplo, o el polietileno, ¿sí? Cuya TG está por debajo de la temperatura ambiente. El polipropileno, la TG del polipropileno puede andar entre los menos 10 y los 10 grados centígrados, más o menos, para tirar un rango de valores. O sea que a temperatura ambiente, ese material es un rígido solo en virtud de la cantidad de fase cristalina que tiene, porque el amorfo sería medio un líquido ahí. ¿Está? Sí. El polietileno tiene una TG que está bien abajo, a temperatura de nitrógeno líquido, básicamente, cerca de por allá. Entonces, pero después, por ejemplo, tenemos algunos otros materiales, como el policarbonato, que tiene la TG por encima de la temperatura ambiente. O sea que a temperatura ambiente, tanto la fase amorfa como la fase cristalina van a estar aportando su rigidez al comportamiento elástico. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Claro, sí. Algo así había escrito yo, porque no sabía mucho más que justificar con respecto a esto de la importancia de saber la rigidez. Yo lo llevé más que nada por este lado. El tema de la importancia de saber la rigidez en polímeros es fundamentalmente el hecho, y a esto se los preguntaba, fundamentalmente el hecho de que el módulo elástico
¿sí? o las características de rigidez de un polímero dejan de ser una propiedad insensible a la microestructura. Sí. Bien. Por la presencia de la fase amorfa y por saber qué tan cerca o tan lejos estamos de la TG de esa fase amorfa. Bien. En cambio, en un acero, el módulo elástico vale 210 gigapascales, un poquito más alto a muy bajas temperaturas, un poquito más bajo a muy altas temperaturas. Pero vale de ahí. ¿Sí? Es una propiedad insensible a la microestructura. En el caso de los polímeros, va a depender de la cantidad de fase amorfa que tengo, de la temperatura de la TG de esa fase amorfa, ¿sí? Y de los métodos de procesamiento. Porque esa fase amorfa puede tener una estructura más abierta o una estructura más cerrada y más compacta. Todo depende de factores como, por ejemplo, metodología de procesamiento. Perfecto. Bien, buenísimo. Bárbaro. Ahí me quedó mucho más claro. Gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? Bien, igual, cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, les digo, preferiblemente mándenla al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo tengo más a mano y lo voy a ver antes, primero, y segundo, porque así las dudas se comparten entre todos. Y las respuestas se comparten entre todos. Profe, Sí, yo le hago una consulta con lo de fractura de polímeros también, dale. que pide calcular la carga máxima y la crítica. Eso sería, la carga crítica la encontramos haciendo el 95% de la pendiente. Fractura. Escribir brevemente los fundamentos de Charpy, materiales poliméricos. Esto de la fractura de polímeros, decís vos. Sí. Escriba brevemente las bases conceptuales que permiten, se realizan 3 ensayos. Claro, la carga PQ esta, ¿sí? Esa carga PQ se obtiene con la pendiente 0,95. Ah, bien. O sea, lo calcularíamos gráficamente. Claro, es lo mismo que es parecido a lo que hacíamos antes, o sea, ¿qué vas a hacer vos? Sí, supuestamente, pero ahí está. Vos vas a tener un ensayo, en principio, que puede tener estas características. ¿Sí? Después seguramente ustedes van a ver que la característica no es tan así, pero bueno. Lo que van a hacer inicialmente es calcular la pendiente original. Supongamos que la pendiente original es esa. Lo que van a tener que hacer es trazar una recta cuya pendiente sea el 95% de esta. O sea, multiplicar la pendiente de esta por 0,95 y dibujarla. Lo que les va a dar una recta de este tipo. Bueno, ¿por qué anda tan horrible esto? Lo que les va a dar una recta de este tipo. ¿Sí? En función de las distintas posibilidades, en este caso la PQ estaría por acá. Y la P máxima indudablemente va a estar
Ahí, ¿no? Bien. Sí, Además era que eso. ambas rectas arrancan de cero. Antes desplazábamos la recta con la misma pendiente. Ahora lo que hacemos es cambiar la pendiente. Todo esto tiene una argumentación relacionada con la capacidad de formación plástica, etcétera, ¿eh? Bien, profe. Gracias. No, de nada. Bien, chicos, si no hay mucho más, cortamos acá y después si necesitan algo, una pequeña cuestión. A mí me queda dar una serie de temas que se dan en un rato en una clase, que tiene que ver con las propiedades ópticas, eléctricas y térmicas, etcétera, etcétera, de lo cual ustedes, el análisis es siempre el mismo, o sea, analizamos de qué dependen esas propiedades, tanto dentro del material como en su nanoestructura como en su microestructura, ¿sí? Y con eso sacamos algunas conclusiones. Entonces analizamos si los materiales magnéticos son fuertes o suaves, y etcétera, etcétera, ¿no? Analizamos cuáles son las propiedades ópticas, analizamos la conductividad eléctrica, analizamos los semiconductores. Todo eso lo pueden, sí, porque yo sé que si yo les digo mañana les doy esta clase, ustedes van a protestar porque mañana quieren hacer los ensayos, quieren seguir trabajando con esto. Entonces, yo les propongo dos cosas. Una, en la carpeta compartida tienen las clases que se dictaron en 2020 y ahí está una clase que habla de todo esto, que debe ser una de las últimas. Segundo, en la bibliografía general, en particular en el Ourin, que lo tienen, y en el Laskeland, en todos esos libros algo de todo esto hay. Entonces, lo que les propongo es, vean esa clase, lean la bibliografía, y después cuando necesiten, porque van a rendir o qué sé yo, cerramos una consulta al respecto. ¿Les parece? Y mañana quedan liberados para seguir trabajando, y si me quieren contactar mañana a la mañana para más consultas, no tengo ningún inconveniente. Me mandan un WhatsApp, me dice, profe, necesitamos que se conecte, y me conecto. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo, profe. ¿O prefieren que les dé la clase? A mí me da lo mismo. Por mí preferiría seguir por el momento con el trabajo, pero como... Bien. Bien. Entonces, si no hay más consultas, quedamos así. Mañana, si necesitan alguna consulta, o me mandan un WhatsApp y chateamos en el WhatsApp, o si hace falta que me conecto, no hay problema. ¿Ah? Nos vemos en cualquier momento, cuando necesiten. Bueno, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Chao, chicos, hasta luego. Profe, nos vemos. Chao. Chau. Chao, chao. Chao, nos vemos.